Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Un placer verlos una vez más a través de este medio. Hermanos, en esta ocasión vamos a compartir un tema, como siempre, la palabra hermosa, preciosa, y este tema le hemos titulado la necesidad de cultivar un estilo bíblico de pensar. Precisamente estamos en el mes de la Biblia y seguimos con este énfasis, ¿verdad? ¿Qué significa tener un estilo bíblico de pensar? Bueno, dice la palabra en Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todas las personas, hermanos, los años, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes que ven estarán muy jóvenes, ya uno pasó el medio siglo y gracias a Dios algo aprende uno, algo aprende. Y este proverbio que dice la escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, es algo que nos muestra cómo es el ser humano, hermanos, en todos los ámbitos. Cuando usted conversa con una persona y ve cómo se expresa, hermanos, eso es lo que hay en su pensamiento. Y más adelante lo vamos a ver reflejado en las escrituras. Hermanos, la mente es algo demasiado grande como para malgastarla. Sin embargo, existe una gran discrepancia, o sea, muchas opiniones cuando se trata de describir lo que el ser humano está haciendo o adoptando como pensamientos o nuevas filosofías. O sea, hermanos, es increíble el poder que tiene la mente, y si a usted le gusta curiosear, ¿verdad? Métase ahí a Google y vea mentes brillantes, cositas así, chiquillos de 5 años tocando piezas de Beethoven, ¿verdad? Increíble. Otros chiquitos hablando idiomas, ¿verdad? Eso a mí me llamó mucho la atención cuando vi estas cosas, donde niños de 5 o 6 años hablando perfectamente el idioma, por ejemplo, mandarín, un norteamericano, y nunca fue a clases. ¿Qué pasó? O sea, la mente, algo se conectó. La mente es muy poderosa como para malgastarla, como estamos diciendo. Y es por eso que debemos de tener una visión cristiana en donde debemos de tener en cuenta, hermanos, tanto el aspecto intelectual como el aspecto espiritual en la humanidad. Relacionados entre sí estos dos, debemos de saber que debe haber una unión inseparable e integral. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros hemos visto a través de los años mucha gente inteligente ahí afuera. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el ámbito de recursos humanos, había personas que tal vez por sus limitantes económicas, sus infancias, no tuvieron recursos, entonces de una u otra manera no pudieron lograr tal vez un título universitario, una carrera, pero puliendo un envase plástico en una conversación uno veía gente demasiado inteligente, gente muy inteligente, que yo mismo les decía, mire, ustedes nunca se menosprecien, ustedes es que las circunstancias de alguna manera no les permitieron capacitarse, pero nunca es tarde, aprovechen para estudiar, hermanos, porque una mente, hermanos, desarrollada intelectualmente es positiva, es bueno, pero no podemos irnos, como estamos diciendo aquí al principio, solamente por lo intelectual, por lo emocional, por las filosofías, hermanos, porque la mente, como decimos, es algo tan grande, tan maravilloso, que es una lástima desperdiciarla, es mejor encauzarla en algo. Y hoy por hoy, hermanos, vemos que mucha gente y la mayoría de intelectuales, filósofos, ¿verdad? Que hablan muy bonito, que se expresan muy bonito, a veces descuidan esta relación que tiene que ver entre la mente espiritual con la mente humana, ¿verdad? Entonces Dios desde el Génesis siempre ha querido, como nuestro creador, que tengamos libertad para poder pensar. Él siempre le dijo al hombre y a la mujer, ahí está el Edén, sojúzguelo, y cultívelo, y trabájenlo. Siempre le ha dado al hombre libertad. Pero la humanidad ha desperdiciado esa libertad para hacer lo que se le viene en gana. Entonces, Jesús vino a la tierra y en Mateo 15, versículos 18 y 19, él, para ilustrar algo, cuando el hombre peca, mencionó este pasaje. Dice, lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, los pleitos, las rencillas. Salen del corazón, como decía Proverbios también, porque cuál es su pensamiento, su corazón, así es él. Entonces Jesús viene y lo rectifica cuando él viene aquí a la tierra y dice, pero lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. O sea, una persona, escúcheme, querido hermano o hermana que me escucha esta noche, con este tiempo. Una persona que piensa pecaminosamente
actuará pecaminosamente. Pero una persona que piensa rectamente, actuará rectamente. Por eso, hermanos, sin duda, que la mente es una cosa terrible, hermanos, si no sabemos controlarla, como para desperdiciarla. Porque desperdiciar la mente de una persona es desperdiciar a la persona. Entonces, según el apóstol Pablo, en algunos pasajes, él nos venía comentando esto, lo que el ser humano hace constantemente. Y ese descubrimiento de lo que es una mente pecaminosa, una mente descarriada, lo mencionó en varios versículos. Saqué solo 8. Se los voy a leer rápidamente esos versículos, hermanos, porque para Pablo era muy importante recalcarle, tanto a los romanos como a los corintios, como a la iglesia de Éfeso, como a la iglesia de los colosenses, a Timoteo, su discípulo, y a Tito, el pastor. Él una y otra vez hablaba sobre los pensamientos del ser humano, los pensamientos. Entonces, yo tengo los pasajes por aquí para que usted los anote. Y el primero está en Romanos 1:28. Y Pablo dice así. Pablo dice, en esta lista, en el Nuevo Testamento, describen la ruina de la capacidad intelectual del hombre. Pablo 1:28 dice, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, la mente sin Cristo es una mente reprobada. Luego, a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 3:14, dice, como no han querido, hay una versión, la versión lenguaje actual, vea que es el mismo pasaje anterior que le estaba diciendo, pero dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Imagínense qué fuerte es la versión del lenguaje actual del pasaje anterior de Romanos 1:28. Una mente inútil, o sea, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado a una mente inútil. Luego, 2 de Corintios capítulo 3:14 dice, el entendimiento de ellos se embotó. Oiga, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, una persona sin Cristo está embotada. Y dice, si a través de Cristo que se quita ese velo de la sabiduría. 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Entiendes? Estamos hablando de la mente, el pensamiento. Un pensamiento reprobado, una mente embotada. Dice que al principio de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. A la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, o sea, una mente vana. Efesios 4:18 dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oiga, una persona con el entendimiento entenebrecido anda en ignorancia, hermanos. Y esto es algo muy importante. Usted que me escucha, usted que es creyente, usted que estudia la palabra de Dios, debemos nosotros de entender que el hombre natural tiene una mente ignorante porque no tiene a Dios, no tiene revelación de parte del Señor. También dice la palabra en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, el engaño en la mente. 2 Timoteo dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y por último, Pablo le dice a Tito, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Imagínense, hermanos, acabo de mencionarle 8 versículos de la importancia que le daba Pablo a los pensamientos del ser humano. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber que como consecuencia de esta mutilación mental, ¿verdad? O como consecuencia de que el ser humano tiene, sus pensamientos en otra parte, ¿verdad? Entonces, hay una mutilación mental. Siempre están aprendiendo, dice Pablo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, según 2 Timoteo 3:7. Estas cosas representan la expresión más trágica de una mente malograda. Sin embargo, no solamente es decir que la gente sin Cristo tiene una mente reprobada. No significa, por ejemplo, usted dice, sí, pastor, pero qué raro. Bueno, yo conozco ateos que son muy inteligentes, por supuesto. Hubo científicos, hubo escultores, existieron
de gente premios Nobel y Pulitzer, o sea, gente muy inteligente que no tenían temor de Dios. Pero una vez hace poco una hermana me preguntó a mí, ¿por qué eso pasaba? ¿Verdad? ¿Por qué eso pasaba? Y quiero explicarle esto, queridos hermanos que me escuchan y me ven. Dice la palabra que cuando Satanás cayó, dice que con él se vino una tercera parte del cielo. Digamos que eran 3 millones de ángeles. 1 millón de ángeles se vinieron con Satanás. Pero también la Biblia describe a Satanás como era: querubín, grande, alto, fuerte, ¿verdad? Todos los instrumentos se hicieron para el día de tu nacimiento. O sea, Satanás no era ni es tonto. Y como Satanás también hay principados y potestados y, ¿verdad? Cada uno con sus jerarquías. Muy sabios e inteligentes que llegan y le revelan a una mente humana cosas, secretos, y de ahí entonces las bombas atómicas, las armas, etcétera, etcétera. Entonces sí, o sea, el hombre por sí solo, su mente, Dios nos da una capacidad de hacer lo bueno, hacer lo malo, el libre albedrío. Pero una mente sin Cristo, ya le leí 8 pasajes y tenía 10, por el tiempo lo estoy haciendo corto. Pero una mente sin Cristo, usted puede ser un premio Pulitzer, un Nobel de la Paz, usted puede ser muy inteligente, un escultor, un pintor, pero sin Cristo, dice la palabra, son mentes, vea como lo decía el apóstol Pablo, mentes reprobadas, mentes embotadas, mentes cegadas, con vanidad, entenebrecidas, engañadas, corruptos y corrompidos. Entonces, ¿qué significa esto? El apóstol Pablo dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Así que fue que la mente humana fue dañada por el pecado. O sea, la mente humana, Dios nos puso esto para que nosotros logremos grandes cosas. Usted, hermano, hermana, yo, el hermano que nos graba, todos, Dios nos da un grado de inteligencia, ¿verdad? Y gracias a eso hemos logrado muchas cosas. Poner una empresa, tener un buen trabajo, conseguirse una casita, hacer un buen negocio. Dios nos ha dado. Pero hermanos, el mundo, ahora con estos pensamientos, siempre está tratando de desviar. Hoy, precisamente, mientras en la mañana, antes de grabar este video, hermanos, estaba escuchando una persona que dice ser, que fue alguna vez protestante y que se volvió a lo católico, porque dice que ahora sí entiende las escrituras. Dios mío, digo yo, por eso hay que leer lo bueno y desechar lo malo, como dice la misma palabra de Dios. Entonces debemos nosotros todos los días estar buscando el conocimiento, no solamente un conocimiento intelectual, sino espiritual. Entonces la mente a través del pecado de Adán y Eva, cuando ellos quisieron ser igual a Dios, ahí fue donde quedó dañada por el pecado. Quedó tan débil que al hombre no le fue posible, humanamente hablando, mantener una relación con Dios. Tampoco tuvo la capacidad de ver y entender la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces venimos a qué es lo que nos conviene a nosotros como iglesia. Bueno, una mente renovada. 2 Corintios dice que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Cuando la persona entra en una relación personal con Jesucristo, llega a ser una nueva creación. La mente adquiere una nueva manera de pensar y una nueva capacidad de deshacerse de las formas antiguas. Escuche, cuando usted viene a Cristo, debe de tener la capacidad, ser capaz usted mentalmente de deshacerse de las cosas de su vida pasada. En Romanos 12:2 dice la palabra, un pasaje muy conocido por todos nosotros: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, las escrituras, hermanos, son la mente de Dios. Por supuesto, no toda su mente, ¿verdad? Dios puso en las escrituras lo que nos quiso dar a nosotros como creyentes, ¿verdad? Ahí la omnisciencia dice que pertenece a Dios. ¿Sabe qué es omnisciente? Que Él conoce toda la ciencia. Hermanos, hace poquito yo retomé estudios, estaba llevando cálculo otra vez, hermanos, demasiado complicado, ¿verdad? Luego, métodos estadísticos, hermanos, qué barbaridad. Y uno dice, ¿cómo se quiere uno comparar con Dios, hermanos? ¿Cómo se pretende el hombre compararse con Dios? Así que Dios ha puesto su mente en las escrituras. Como digo, no toda su mente, sino lo que Él quiso dar a sus hijos, sus creyentes, para que uno piense como Dios. Y uno debe pensar como en las escrituras. Por eso Pablo anima a los colosenses a dejar que la palabra de Dios habite en ellos. Escuche este pasaje y anótelo, hermanos. Un pasaje muy reconocido también. Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos con otros con sabiduría. Ahora, para terminar, hermanos, quiero decirles, ante tanto pensamiento, ideologías y corrientes del mundo, dice la palabra que engañarán aún a los escogidos al final. Debemos de ser, como dijo un señor, una de las mentes más brillantes en el ámbito cristiano, se llama Gresham Machen, dijo así: cada cristiano debe pensar en Dios. Cada cristiano debe ser, en algún modo, un teólogo. Amén, un estudioso de la palabra. Cualquier hermano que sea el tema, se debe comenzar con la perspectiva de Dios, de las Escrituras, en lugar de con la opinión del hombre. Cada vez que se le presente algo, usted diga, ¿cómo pensaría Cristo en este caso? ¿O qué haría Jesús? Hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan una excelente vida.